Hola a todos, bienvenidos a este cuarto video de la serie de Angular. En este video vamos a estar viendo consumo de APIs, servicios e inyección de dependencias. Inyección de dependencias ya estuvimos viéndolo muy por encima en el video anterior, por ejemplo. Pero hoy vamos a ahondar un poquito más en lo que es exactamente. Y bueno, la idea es consumir una API. Ok, vamos a consumir la Pokémon API, que es la más básica. Vamos a hacer unos listados y vamos a consumir información específica para llevarlo a, por ejemplo, un Pokémon barra nombre. Y bueno, vamos a eso mantener toda la lógica del consumo de API dentro de un servicio. Y bueno, vamos a hacer las páginas correspondientes para bueno, mostrar la información. Entonces, va a ser un video relativamente corto. Vamos a ver, pero vamos a ver esas tres cositas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer aquí un code punto, perdón, ups. Yo ya me creé ahí un nuevo proyecto con ng, ¿ok? Llamado servicios. Y vamos a hacer un code punto a este proyecto, que bueno, es un proyecto vacío, ¿ok? La idea acá es básicamente ir desde lo más micro a lo más macro, que sería bueno, el consumo del servicio y todo lo demás. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser configurar todo para armar los listados, los detalles y bueno, que todo se visualice correctamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser venirnos a nuestro src app. Y aquí vamos a crear un par de componentes. Uno va a ser para mostrar el listado y otro va a ser para mostrar los detalles. Entonces vamos a hacer un ng g component y vamos a hacer component barra Pokémon details. Este va a ser el primero para los detalles. Y el otro va a ser Pokémon list para la lista de Pokémon. ¿Ok? Aquí tenemos los dos componentes. Y vamos a empezar a trabajar entonces en lo que sería algo muy básico para ello, que es, bueno, armarle las rutas. Y una vez armadas las rutas, ya sí pasar a lo que sería el consumo del servicio y demás. Vamos primero, antes que nada, a hacer un ng-serve. ¿Ok? Vamos a esperar que levante. Como ya sabemos, nos va a disponibilizar el 4200. Esperamos que esto se consuma. Y vamos de momento borrando aquí en el app todo el contenido. En el app simplemente vamos a dejar un router outlet. Ok. Vamos a esperar. Y bueno, acá estamos. ¿Sí? Está en blanco porque esto simplemente está disponibilizando lo que tiene internamente, ¿okay? Las rutas internas. Como ya vimos en la sección pasada, que fue una sección de routing, vamos a definir las rutas a nuestros dos componentes, Pokémon Detail y Pokémon List. Entonces en el archivo approutes.ts vamos aquí a definir dos paths. Por un lado tenemos el path. Bien, vamos a tener el path base, que lo que va a hacer es llamar por defecto el component del listado de Pokémon. Entonces esto va a ser component y vamos a llamar a Pokémon list. ¿Sí? Recordemos siempre importarlo. Y vamos a tener un segundo path, ¿ok? Que va a ser el path que nos va a llevar a un Pokémon específico. Y eso va a ser con Pokémon. Y vamos a esperar que le pasemos el nombre del Pokémon, ¿ok? Que va a ser barra name. ¿Ok? Y esto va a consumir Pokémon Detail Component, ¿sí? Lo importamos también. Y con esto ya definimos un par de rutas. Vamos a venirnos por aquí. Y como ven aquí, Pokémon List Works. Y si venimos por acá a Pokémon por ejemplo Rattata, ahí está Pokémon Details Work. Entonces ya tenemos las dos rutas creadas. Si recuerdan, podemos poner una tercera, que es el path asterisco asterisco, y vamos a decirle que por defecto, en caso de que nosotros intentemos redirigir a un Pokémon que no existe o alguna ruta que no existe, nos lleve a Pokémon List siempre. Entonces ahí siempre bueno, tenemos un manejo de errores más o menos correcto. Bien, entonces ya teniendo lo que serían las rutas, ya podemos pasar a lo que sería el consumo del servicio. El servicio, como les digo, Pokémon API
es la PokeAPI. Vamos a estar consumiendo esta URL de aquí, ¿ok? Y él nos disponibiliza información con el Pokémon y el nombre del Pokémon. Si nosotros consumimos esta información, bueno, acá tiene diferentes datos que vamos a estar consumiendo. Vamos a consumir en particular con el nombre, la imagen, capaz alguna habilidad especial o algún tipo y poco más, ¿ok? Al final, una vez que ya tenemos más o menos orquestado cómo es el servicio, es fácil después estar consumiendo información. Bien. Entonces, para consumir el servicio lo que vamos a hacer va a ser crear, ok, vamos a venirnos a crear uno nuevo por aquí. Aquí en servicio un ng g service, ok, vamos a generar en lugar de un componente un servicio y va a ser el service API, ok. Y aquí nos va a generar una carpeta service con, bueno, un archivo test. Y por otro lado, un archivo api.service, ¿ok? Porque api fue el nombre que le puse. Va a haber un video específico para testing, así que no se preocupen, de momento lo ignoramos. Y aquí tenemos lo que sería el API Service. Que por defecto acá ya tenemos un decorador distinto a Component, que es el Injectable. Que esto básicamente nos permite decir en dónde va a estar provisto ese servicio, ¿ok? Esto en este caso se provee en root, o sea, a nivel de todo el contexto de la aplicación. Y acá tenemos el constructor, que esto lo hemos visto ya en el video pasado, que básicamente con él es que se permite crear variables que pueden ser después consumidas dentro de ese componente o en este caso este servicio. En nuestro caso, en Angular, para poder consumir un servicio vamos a utilizar el HTTP client que viene dentro del Angular Common HTTP. Entonces vamos por aquí a hacer un import de HTTP client que viene dentro de Angular como un HTTP. Para poder usar esto, nosotros dentro de nuestro servicio vamos a crear una variable que tenga la información de ese HTTP client. Y eso lo hicimos también para detectar el navegador y demás sin saberlo, pero eso lo hacemos como una variable privada, le asignamos un nombre y llamamos a la clase a la cual nosotros queremos hacer referencia. Esto mismo vamos a hacer cuando intentemos consumir nuestro servicio, ¿ok? Y esto se llama inyección de dependencia. Entonces, aquí ya tenemos lo que sería nuestro constructor, por lo tanto ya tenemos acceso a this.http, ¿ok? Ya tenemos acceso a la variable HTTP y todos sus métodos. Y ahora vamos a ir generando lo que serían las funciones que a nosotros nos puedan llegar a servir para consumir la API. Lo primero es generar la base para la API, que nosotros ya sabemos que como base la API tiene esta estructura, ¿ok? O sea, pokeapi.co/api/v2. Luego las distintas APIs que vayamos a consumir van a tener su URL específica. Pero en este caso tenemos ya una URL privada, una private, base URL igual a, bueno, entre paréntesis, la API que nosotros queremos consumir. Y ahora ya podemos empezar a definir métodos sobre esa URL base, ¿ok? En particular, si nosotros nos venimos a esta URL, nosotros acá tenemos una lista bastante larga, pero dentro de ella tenemos los Pokémon, ¿ok? Y dentro de los Pokémon nosotros podemos empezar a consumir información, como por ejemplo, traer una lista específica de Pokémon relacionada a, los primeros 3. Y eso en la documentación de la API nos indica que eso lo podemos hacer con el parámetro limit igual, 2, por ejemplo. Y eso trae los primeros 2. ¿Ok? Eso está especificado en la API. Aquí. ¿Ok? Por ejemplo, Pokémon con una query limit y ahí le pedimos cuántos queremos que traiga. Entonces, lo primero es tener un get que nos traiga el listado de información, ¿ok? Que después podemos paginar, como vimos en la sesión pasada, que había formas de generar paginados y demás con este tipo de parámetros. Entonces, podemos hacer lo mismo aquí. Lo que vamos a hacer va a ser generar un get Pokémon list, ¿ok? Vamos a generar un método get Pokémon list y vamos a pasarle una serie de parámetros que son el límite y en caso de que nosotros queramos paginarlo le deberíamos pasar un valor de offset para saber en qué valor nos quedamos básicamente. En nuestro caso no vamos a hacer paginación, pero podríamos llegar a pasarle un offset para decir, bueno, me quedé en el Pokémon 40, a partir del 41 tráeme X tantos más, ¿okay? Y eso lo hacemos con un limit, 2 puntos number,
¿ok? Que por defecto vamos a ponerle que traiga 20. Y un offset, también un number. Y por defecto debe empezar desde el Pokémon 0, entonces le ponemos simplemente que esto por defecto valga 0. Y ahora vamos simplemente a retornar lo que sería la petición get al servicio que... bueno, a la API, ¿no? O sea, vamos a retornar un get a esta URL, por ejemplo, ¿sí? Y eso simplemente con el método http.get. Entonces hacemos un return this.http.get y ahora le pasamos base URL. Ok, le pasamos base URL y le vamos a concatenar a lo que sería la base URL que pasa aquí. Perdón, eso recuerden que tiene que ser con this. Le pasamos a base URL lo que sería bueno, la query a la cual nosotros queremos consumir. Recuerden que usamos base URL como hasta v2, pero nosotros queremos traer los Pokémon. Entonces aquí tenemos que concatenarle un barra Pokémon. Y aparte le vamos a indicar cuál es el límite y cuál es su offset. Que en este caso, como bien indica ahí, el límite viene de aquí y offset viene de aquí. Bien, entonces con esto ya tenemos una lista de Pokémon con el largo que nosotros le indiquemos. Ahora vamos a generar un get Pokémon details donde le vamos a pasar el nombre del Pokémon. ¿Okay? Un name, que esto va a ser un string. ¿Sí? Y esto básicamente lo que nos va a permitir es traer un Pokémon específico. Recuerden que todo esto tiene que ser tipado. Y el tipado lo vamos a usar con un import observable de RxJS. Un observable es básicamente una colección de elementos, ¿ok? O un elemento específico que, bueno, viene en una secuencia uno atrás del otro, ¿ok? Y básicamente nos permite ver cambios en ese ítem específico. Entonces, vamos a tipar este elemento que no lo habíamos tipado y esto va a devolver un observable. En este caso, no tenemos de momento una estructura definida para ese elemento o esos elementos que nos devuelve el observable. Así que de momento le ponemos send, pero luego vamos a definir una interfaz. Y lo mismo aquí, ¿ok? Venimos por aquí, observable y any también. Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser una consulta, pero suponiendo que nosotros queremos traer los detalles de Bulbasaur, debería ser Pokémon Bulbasaur. ¿Sí? Entonces, aquí deberíamos ponerle que esto retorne un this.http.get, ¿sí? Pero deberíamos llamar a Pokémon barra y el nombre que le estamos pasando a la función. Como bien indica ahí el autocompletado. ¿Sí? O sea, la URL la extendemos a Pokémon, dado que viene como de esta forma. Y lo extendemos a el nombre que nosotros le pasemos. De momento, esto ya estamos consumiendo un Pokémon específico y ya estamos consumiendo una lista. De momento no estamos manejando errores, ¿ok? Eso lo vamos a hacer en un momento. Porque puede ser que el API no esté disponible o puede ser que el Pokémon aquí que está trayendo no es correcto. Y capaz no queremos que nos retorne simplemente al inicio, ¿ok? Vamos a validar eso en unos momentos. Ahora lo que nos estaría faltando es simplemente, bueno, consumir el servicio en los listados que ya habíamos definido aquí, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el listado de Pokémon, ¿ok? Y vamos a ver cómo podemos nosotros consumir esa información. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, llamar al servicio, ¿no? Vamos a hacer un import de API Service, ¿ok? Que es el nombre que tiene nuestro service. Y ahora aquí vamos a definir un listado de Pokémon que de momento no tiene ningún tipo porque no sabemos qué tipo tiene. Eso lo vamos a definir después. Vamos a hacer un Pokémon list de tipo any que por defecto está vacío, ¿sí? Y vamos ahora a llamar las funciones del servicio que nosotros queremos consumir y eso lo vamos a hacer con una inyección de dependencias. Vamos a hacer un constructor. Y este constructor va a tener una clase private que va a ser nuestro servicio, ¿ok? Va a ser nuestro API Service. Y esto va a consumir API Service. Entonces, cada vez que nosotros llamemos a este API Service ahora, va a tener acceso a las funciones getPokémonDetail y getPokémonList. ¿Ok? Y ahora simplemente vamos a tener que definir un par de funciones. Una para obtener lo que serían los resultados, ¿ok? Y otra para obtener los detalles específicos que vamos a mostrar.
En particular, esta es la salida, ¿okay? Que da un Pokémon específico, y esta es la salida que da Pokémon, ¿okay? Como ven, toda la información que a nosotros nos interesa, o sea, los Pokémon, están metidos dentro de de un arreglo results. Entonces nosotros vamos a consumir y nuestra respuesta va a esperar que retorne el arreglo de results, ¿sí? Todo esto va a ser nuestra respuesta, pero a nosotros nos interesa que la respuesta sea results, ¿sí? Entonces, vamos a venir por aquí y lo que vamos a hacer es, antes que nada, debemos extender esto aquí, extends onInit. Vamos a ver qué me deja. OnInit. No me está autocompletando. Vamos a agregarlo por aquí. Vamos a hacer un import. En realidad es del Angular Core. Fuera. OnInit. Y esto se extiende aquí. A ver, ¿qué es este OnInit? ¿Okay? Hay una función que nosotros vamos a usar, que en realidad ya usamos en una sección pasada, que es la función esta de aquí, ¿okay? ng onInit, que esto básicamente es parte del ciclo de vida de Angular y es muy útil para inicializar cosas al momento de que se inicialice el componente. En particular es muy útil para inicializar lógica o llamada de servicios. Y básicamente todo lo que nosotros vayamos a llamar del servicio va a ser inicializado dentro de este método, ¿okay? Vamos a definir el método ngOnIt. Esto aquí cannot extend an interface. Perdón, esto es implements. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer entonces es, nosotros ya tenemos un servicio que retorna la lista de Pokémon. Entonces nosotros aquí podemos tener un this.apiService, que fue lo que nosotros definimos aquí en nuestra inyección de dependencias para hacer referencia a nuestro servicio, y podemos hacer un punto, y como ven acá tenemos las dos funciones que tiene nuestro servicio. GetPokémonList, en este caso no le vamos a pasar información, dado que por defecto ya tiene como límite 20. Si le quisiésemos cambiar, ahí le deberíamos pasar el límite a 20, le tendríamos que pasar otro número, perdón. Y vamos a hacer un subscribe para poder, estar viendo la información, ver la información que tiene esta respuesta. En particular este getPokémonList es un get, nos va a dar un response, que de momento no sabemos qué tipo de dato es, después lo tenemos que definir. Y esto nos va a arrojar una respuesta, en particular una respuesta que se va a cargar en PokémonList, que va a ser this.PokémonList y va a ser response.results. ¿Por qué response.results? Porque response es toda la respuesta de consumir la API con /Pokémon, y a nosotros de la API /Pokémon nos interesa solamente results, ¿okay? Podríamos hacer un response.preview, response.count, .next y demás, ¿sí? Que en particular es bastante útil tener este next porque de esa forma es muy fácil paginar, ¿sí? Entonces, con eso hecho, ya tenemos aquí una respuesta. Básicamente ya tenemos acceso al listado y podemos también acceder, en caso de que quisiésemos, que de hecho nos va a servir, generar algo para lo que serían los detalles, o sea, un view Pokémon details, por ejemplo, con un name. Y aquí podríamos, por ejemplo, generar una navegación a otra página en caso de que lo quisiésemos hacer usando el router navigate. De momento no. ¿Sí? Con esto ya tenemos un consumo de información, ¿sí? O sea, estamos consumiendo la lista de Pokémon. Vamos a venirnos ahora al HTML, ¿ok? Vamos a borrar esto y vamos a generar un HTML que recorra nuestro Pokémon list, ¿sí? Vamos a hacerlo muy simple. Vamos a hacer un div, que este div tenga un ng_for. Todo esto se puede reemplazar por los @for, @if, ¿ok? Funcionan de forma muy similar. Vamos a PokémonList.length. Vamos a iterar en todo el largo de la lista. La lista es esto de acá, PokémonList.
y vamos a generar un UL, dentro vamos a generar un LI, y para cada elemento en el eje de for vamos a hacer un let Pokémon of Pokémon list, y aquí vamos a hacer un ancla que va a tener la ruta a la cual debe acceder y va a tener el nombre del Pokémon. Entonces vamos a ponerle acá, le vamos a tener que pasar como ruta al ancla el ampliado, ¿ok? Y para pasarle dinámicamente el valor, en el video anterior de routing lo que hicimos fue simplemente pasarle user 1 y user 2 para probar que funcionaba. Para pasarlo correctamente deberíamos hacer acá un router link, y acá le vamos a pasar, entre comillas, le vamos a pasar barra Pokémon, porque es a donde debe apuntar. Esto es barra Pokémon, coma, y le vamos a pasar el nombre del Pokémon, o sea, el Pokémon.name. Este Pokémon.name, ok, este Pokémon.name nace de que dentro de los results, que es lo que nos está mostrando el Pokémon List, tenemos un name y un URL, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos eso. Y ahora deberíamos indicarle, bueno, acá me está faltando, perdón, el router link active igual active, y acá le vamos a poner que muestre Pokémon.name. Acá tenemos un error que nos está tirando lo que sería router link, ¿ok? Acuérdense en que cada vez que nosotros utilizamos algo dentro de los templates o demás, los tenemos que disponibilizar en el import. Router link active, y como ven ahí desaparece el error, ¿sí? Entonces esto en web, vamos a venirnos a la raíz, a ver, no está mostrando nada, vamos a ver por qué, a ver si tenemos algún error por acá. Ok, acá tenemos un error relacionado al consumo de la API. Y bien, debemos hacer un paso extra a la hora de poder consumir esto, y es que por defecto los componentes, bueno, standalone, en Angular y demás, no pueden consumir información si no definimos dentro de nuestro, bueno, dentro de nuestro main.ts, en particular dentro del app config, que se encuentra aquí, ¿ok? Debemos aquí definir el provider para poder consumir información por HTTP. ¿Okay? Acá hay varios providers definidos. Aquí nos está faltando, a ver por aquí, aquí nos está faltando el provider HTTP client, ¿sí? Vamos a hacer esa definición. Hacemos esta definición, venimos por aquí y vamos a ver qué pasó aquí. Component import, ngDirective, command module. Me está faltando. Venimos por aquí. Ya. Esto debería tener por aquí command module, dado que estamos usando los N4 y demás. Y vamos a ver qué le está pasando a esto. Bien, esto de aquí no debería estar dando problemas. Perdón, esto no puede ser un enfor, esto tiene que ser un enif. En realidad estoy preguntando básicamente si la lista no está vacía, entonces bueno, muestre la información. Y bueno, ahí sí, ¿ok? Disculpen ese lapsus. Esto aquí, como ven, ya está haciendo el redirect a Pokémon Bulbasaur. Si vamos para atrás, hace el redirect a Pokémon Metapod, ¿ok? A lo que seleccionemos va a ser el redirect. Bien, y ahora ya podríamos, por ejemplo, trabajar en lo que sería el Pokémon Details. Ahora lo que nos está faltando es básicamente implementar el Pokémon Details, ¿ok? Para los detalles del Pokémon vamos a hacer prácticamente lo mismo, vamos a consumir el servicio, ¿ok? Con nuestra inyección de dependencias, y vamos a tener que ver el parámetro que tenemos en la URL para poder pintar la información de ese Pokémon específico. Entonces, como ya sabemos que vamos a llamar el servicio, vamos a empezar con el implements on init, ¿ok?
vamos a definir en nuestro caso un Pokémon, ¿ok? Pokémon .any, que es lo que va a tener la información del Pokémon que nos devuelve la API. Y vamos a definir nuestro constructor. En nuestro caso el constructor va a tener dos cosas, ¿ok? Y sí, son estas dos. Primero es el API Service, ¿ok? Que vamos ya a importarlo. Y luego es el Activate Route para poder consumir básicamente la API, ¿ok? Perdón, para poder consumir el parámetro que llega por URL. Y ahora vamos a definir el método ngOnInit, ngOnInit, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, bueno, preguntar por el parámetro, eso primero, ¿ok? Vamos a hacer un const name, const name, y vamos a preguntar por this.route.snapshot.paramap.get.name, ¿ok? Que es el parámetro que le estamos pasando en el routes.ts, que es el que debe esperar. Vamos a preguntar si esto no es nulo, o sea, si está definido. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser simplemente consumir la API. Podemos hacerlo de muchas formas. Vamos a hacerla de esta, por ejemplo, que básicamente guarda en Pokémon la respuesta, que eso es correcto. Y vamos simplemente a definir de momento lo que sería el HTML. En el HTML vamos a definir, bueno, que si está definido Pokémon, entonces me pinte la información del nombre y alguna cosa más. Vamos a pintar la información de lo que sería el nombre, la imagen y algún dato capaz de tipos. Ok, entonces yo acá tengo div, vamos a preguntar si está definido Pokémon, ngIf, ok, vamos a preguntar si está definido Pokémon. En caso de que Pokémon esté definido, lo que vamos a hacer es pintar h1 y vamos a poner Pokémon.name, ok, porque Pokémon es toda nuestra respuesta. Y toda la respuesta del API cuando ponemos un Pokémon es básicamente todo esto. Y entre todo esto tiene que estar por aquí el name. Hay bastante información de name, pero en particular tiene que haber algo que es expresamente name, que eso es lo que corresponde al nombre del Pokémon. Bueno, tiene que estar por aquí, ¿ok? Vamos a venir por aquí. Bien, y si nos venimos aquí y le damos por ejemplo a Ivysaur, como ven no hace nada de momento. Vamos a recargar y aquí no mostró nada. Vamos a ver por qué, vamos a ver si tenemos algún error por acá. Dice Pokémon Detail Component, estamos usando en if, ok. Y recordemos que cuando hacemos eso tenemos que acá importar el common module, ok, ¿sí? Acuérdense siempre de eso porque si no les va a fallar siempre. Ok, vamos a recargar. De momento aquí no hay nada, vamos a ver por qué. Include @component import component esquemas if input detail component if. Ok, vamos a ver por qué es que nos está fallando. Aquí div and if, bien, es así, perdón, puse nf-if en lugar de ng-if. Vamos a ir por aquí y ahora sí, ok. Y si venimos para acá, eso ya está funcionando completamente. Entonces vamos ahora a poner algún dato más, ok, como por ejemplo la imagen, ok. La imagen, bien, como bien dice ahí, el src va a ser Pokemon.sprites. Vamos a venirnos por aquí. Ahí está ya la imagen. Vamos a venirnos por aquí, control F. Buscamos. Y acá como ven está el sprite. ¿Ok? Tenemos un arreglo que es expresamente sprites. Y en sprites tenemos default, front default. Aquí. ¿Ok? Y esto ya es una URL que tiene básicamente la imagen. Entonces simplemente la pintamos y listo. Ahora vamos a mostrar información como por ejemplo los tipos, types, y vamos a mostrar información de, bueno, los tipos del Pokémon básicamente, que bueno, en este caso esto funciona bien, /ul, y si nos venimos a lo que sería los Pokémon types, si filtramos acá por types, deberíamos ver por algún lado aquí,
Aquí podemos ver los types y dentro de types tiene una variable type donde tiene el nombre del tipo, ¿ok? Entonces lo que hacemos es, iteramos con type Pokémon types, nos metemos dentro de type y dentro de cada type nos metemos a name. Y bueno, aquí ya tendríamos los tipos, ¿sí? Entonces, así de simple, ya estamos consumiendo un API, ¿ok? No es capaz la forma más elegante de hacerlo, pero básicamente esta es la base, ¿ok? De cómo se consume una API utilizando el HTTP client de Angular, ¿sí? Entonces, bien, lo que vamos a hacer ahora a continuación es, bueno, agregar alguna validación extra y bueno, con eso ya estaríamos cerrando esta sesión de, bueno, cómo se consumen servicios, de cómo se hace inyección de dependencias y de cómo se consumen APIs. Bueno, lo que nos estaría faltando ahora, que fue lo que comenté casi al principio del video cuando empezamos a definir lo que sería nuestro componente, cambiar este tipo de datos, any, por un tipo de dato un poco más estructurado o más conciso, y lo mismo para el servicio, ¿ok? O sea que aquí tenemos observables con valor any, deberíamos definir una interfaz para este tipo de cosas. Vamos a definir para ello, dentro de la carpeta app, un modelo, ¿ok? Que va a llamarse pokemon.model.ts, y aquí dentro vamos a definir la estructura de cómo nosotros queremos que se vean nuestros datos. En particular a nosotros nos interesa bueno, tener la lista de resultados, que va a tener todos los datos de los resultados, básicamente todos los Pokémon, y cada una de estas cosas se puede estructurar como un nombre y una URL. Y aparte, internamente cada Pokémon nosotros nos interesa su nombre, nos interesa su sprite, ¿ok? Que bueno, el sprite es un objeto, ¿ok? Que tiene muchas cosas, pero lo único que estamos utilizando es el from default. Y aparte el tipo, que como vimos tiene una estructura que es type.type y internamente tiene el nombre del tipo, ¿ok? Que es básicamente lo que estamos utilizando aquí. Entonces, para esto vamos a definir en nuestro Pokémon model.ts, vamos a hacer un export interface, vamos a definir varias interfaces. Vamos a definir una para los resultados general, ¿ok? Cuando obtenemos la lista, que esto va a ser un Pokémon list response. E internamente a nosotros nos interesa únicamente de momento los resultados, no estamos paginando nada, solamente tenemos resultados. Entonces results, y el tipo de dato que va a retornar results es un Pokémon list item, ¿ok? Un arreglo de Pokémon list item. Y esto, que va a ser una interfaz también, debería corresponderse a estas estructuras, ¿ok? O sea, va a tener un nombre y una URL cada uno. Export interface Pokémon list item, y debería tener un nombre y una URL, ambos string. Lo que nos está faltando es, bueno, ahora para los detalles, que ya vimos lo que precisábamos, vamos a agarrar esto como ejemplo. Precisamos el nombre, estamos usando la imagen, o sea, estamos usando el sprites, que esto ya vimos que era un objeto, y que internamente usa el from default, que es un string, ¿sí? Estamos usando los tipos, ¿ok? Y en principio nada más. Y nos falta definir el Pokémon type, y esto lo tenemos que definir como un type y dentro de type tiene un nombre, ¿sí? Que es básicamente la estructura que nosotros utilizamos en estos componentes de aquí, ¿sí? Aquí dentro del types tiene un type y dentro tiene nombre. Bien, entonces con esto ya tenemos nuestro modelo, y la idea es ahora implementar este modelo en lo que sería nuestro servicio y nuestros componentes. Para eso aquí vamos a ver qué es lo que precisamos. Este get Pokémon list lo que hace es obtener la lista de Pokémon, ¿ok? Retorna la respuesta de en este caso la llamada a barra Pokémon, o sea, retorna todo lo que corresponde a esta información de aquí: count, next, previous, results. A nosotros nos interesa únicamente results,
Entonces vamos a utilizar la interfaz que hicimos cuya respuesta es únicamente results. O sea, esta de aquí. Por lo tanto, agarramos esto y vamos a hacer un import Pokémon List Response. Y esto viene de Pokémon Model. Y aparte, abajo tenemos el Get Pokémon Details, que va a retornar los detalles de un Pokémon en función a su tipo, bueno, al nombre. Y eso corresponde a esta interfaz, Pokémon Details. Y para usarla simplemente la cambiamos por el... Ahora, aquí tenemos un error porque la salida que esto está esperando es un objeto, un observable de tipo objeto, y nosotros ahora estamos pasando un observable de tipo Pokémon List y Pokémon Details. Tenemos que tipar este get y para hacerlo lo hacemos de esta forma. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo aquí abajo. Con eso ya tendríamos el servicio monotipado correctamente. Esto va a seguir funcionando. Ups. Esto va a seguir funcionando. ¿Sí? Y bueno, ahora la idea sería hacer lo mismo pero con los componentes. O sea, con el Pokémon Detail. En este caso tenemos aquí Pokémon, ¿sí? Que tenemos que tipar lo que sería el Pokémon, que en este caso sería, cada Pokémon es un Pokémon Detail, ¿sí? Vamos acá a hacer un import, ¿sí? Y lo que pasa es que aquí este Pokémon puede ser que no esté definido, ¿sí? Entonces para eso utilizamos este símbolo, ¿okay? La exclamación, y con esto le definimos que esto puede ser que no esté definido, simplemente. Y bueno, ahí ya lo podríamos dejar así, ya que, bueno, acá podríamos especificarle el tipo de dato, o sea que esto va a retornar un Pokémon Details y ya está. O podríamos simplemente dejarlo así y cualquiera de los dos funciona. Y por último sería el Pokémon List, el cual, bueno, el Pokémon List es lo que retorna en este caso los results. Y por tanto, bueno, sería un Pokémon... Básicamente obtenemos los de results y results nos retorna un Pokémon List con corchetes, ¿no? O sea, una regla. Por lo tanto, vamos a agarrar esto de aquí. Venimos para aquí. Y bueno, básicamente esto es un Pokémon List Item. Import Pokémon List Item. Y como les digo, aquí podríamos sacarle el tipado, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, con esto ya tendríamos totalmente tipado lo que sería nuestro servicio, ¿ok? Con tipos de datos adecuados y aprendimos cómo utilizar lo que se conoce como un modelo. Podríamos también definir un esquema. Un esquema es algo un poco más estricto a la hora de manejar los datos y se hace con la librería SOD, ¿ok? Quiero hacer un video específico con la librería SOD, más que nada para capaz formularios, cuando veamos formularios reactivos y demás, y me echarlo ahí. Pero básicamente se puede, dentro del observable, preguntar si estamos dentro de una instancia de un esquema, y es bastante más robusto. Pero con esto es más que suficiente. Y bueno, ya por último lo que nos está faltando sería ver el tema de manejo de errores, ¿ok? Bueno, ahora mismo esta API lo que hace es esperar siempre a tener una respuesta, ¿ok? Y bueno, no tenemos ningún tipo de manejo de error. Para manejar errores hay varias formas. La forma en la cual se hace en Angular es utilizando bueno, el .map, el map y el catch error, los dos de RxJS. O sea, map y catch error, ¿ok? Son básicamente el try catch de toda la vida. Y vamos a buscar acá catch error. Ok, y acá tenemos un ejemplo donde utilizamos pipe para poder concatenar una serie de comandos. Y aquí tenemos lo que sería el map en caso de que la respuesta sea exitosa, y en caso contrario simplemente hace un catch error, off null en este caso. Bien. Pero bueno, básicamente esta es la forma de hacerlo dentro
de Angular. Lo que vamos a hacer aquí es hacer algo similar. Agregamos al final de la llamada un punto pi e internamente hacemos un map donde la response simplemente haga un return bueno, de la response justamente, o sea, en caso de que tenga respuesta, simplemente la voy a retornar, o sea, no me interesa que la respuesta, no me interesa hacer nada con la respuesta. Ok, aquí yo podría, en caso de tener respuesta, trabajarla y retornar algo en función de ella, pero en este caso no preciso. Y luego tenemos el catch error, que bueno, en este caso, dado un error, simplemente vamos a retornar algo. En este caso es un throw, que va a decir que hay un error en el servicio, y voy a partir de un console.log error desde getPokemons. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Tenemos... Creo que no se cerró esto. No. Ahí. Entonces, aquí ya tenemos un manejo de errores. Vamos a probarlo. Por ejemplo, hacemos esto. ¿Sí? Y nos venimos por aquí. Vamos a recargar. Y bueno, tendríamos que estar viendo por consola error desde getPokemons. ¿Sí? Acá tenemos otra cosa, pero esto no parece ser un error de ahora, al menos. Déjenme ver. Esto está bien ahí, esto está bien. Sí. No parecería ser este un error de ahora. Vamos a recargar nuevamente. Bien. Ahí ya no aparece. Vamos a volver a recargar por si acaso. Bien. Pero lo importante es que acá tenemos ya el error desde getPokemons, o sea, está entrando al catch. Y también deberíamos ver algo por console. Aquí como ven ambos errores. ¿Sí? Uno está dado por el throws y el otro está dado por, bueno, este de aquí. Entonces ya tenemos manejo de errores también. Y bueno, lo que nos estaría faltando ver, que lo vamos a ver en un video próximo, es el SOTS, ¿sí? Usar la librería SOT para poder manejar esquemas, y podríamos, por ejemplo, preguntar que este tipo, o sea, que el valor de este observable pertenezca a una instancia de un esquema definido mediante la librería SOT. Eso haría que, bueno, fuese un poco más estructurado, pero bueno, lo vamos a ver en un próximo video cuando trabajemos con formularios. Espero que os haya gustado este video. Capaz se quedó un poquito largo, pero creo que cubrimos todo. Me intenté explicar lo mejor posible. Pero bueno, todos los servicios en general se consumen de la misma forma, y en función de lo que nos devuelva la API vamos a tener más facilidad o menos facilidad. En este caso es bastante básica y retorna respuestas bastante lineales, entonces no solemos tener mucho problema. Pero bueno, creo que abarcamos bastante del tema del video. De vuelta, esto es un curso bastante introductorio, pero bueno, cualquier duda en la caja de comentarios me pueden preguntar. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.